de 2023 porque nos ha cambiado la fotografía, por lo que vamos a ver si la fotografía tiene grisecillo, blanco o tiene algo negro también en la perspectiva. Álvaro Antón Luna, Country Head and Head of Distribution en Aberdeen, Iberia. Álvaro, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Está también con nosotros Ignacio Cantos Figuerola, socio director de ATL Capital. Ignacio, bienvenido. Buenos días. A mi izquierda, Pilar García Germán, directora asociada de ventas de Fidelity. Buenos días. Placer. Y también está con nosotros Miguel Luzárraga, Managing Director para Iberia de Alliance Bernstein. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, buenos días. 2023 en el punto de mira. Algo ha cambiado desde el 1 de enero que hace que esto esté en momento de Goldilocks o no, pero la fotografía nos marca que algo ha cambiado y que ya no estamos en esa perspectiva negativa. Ignacio, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que ha hecho que el cambio de año nos haya movido a la fotografía? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que ha cambiado es el comportamiento de los mercados. Es verdad que ha habido un optimismo grande, en general, en la renta variable seguramente de manera especial, porque si miramos la renta fija ya cayó el año pasado y no se ha movido tampoco demasiado. Pero en las perspectivas también hay un cambio. La gente está pensando que esa recesión segura, la más adelantada de la historia, el 70% de los economistas daban recesión para este año, pues que a lo mejor no está tan cerca. Es decir, vemos los PMIs que no acaban de caer, vemos el desempleo que no sube y sabemos que sin una subida al menos de 5 o 6 décimas, con el dato del otro día de Estados Unidos que hizo mínimos históricos, pues no sube el desempleo y luego vemos los resultados empresariales y, hombre, algo se nota y hay empresas, en algunos casos, que sí están teniendo que hacer provisiones importantes, Adidas, por ejemplo, pero no hay tampoco un deterioro brutal de los márgenes así en general. Entonces, dices, en estas condiciones parece difícil que las economías se contraigan, ¿no? Y luego tienes en el lado positivo que quieras que no, la apertura la reapertura de China, olvidándose de esta política de COVID-0, pues debería mejorar todo lo que eran los cuellos de botella de la cadena de suministro, por una parte, y además de eso, pues es un consumidor importante que puede generar negocio, pues por ejemplo, para una Europa que sabemos que China es muy importante como consumidor de productos europeos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es todo lo que ha cambiado. No se deteriora la situación. Tampoco vemos una gran mejora, pero lo que te aleja es esa probabilidad. El que lo había metido en precios, pues lo quita de ahí y compra renta variable o más o menos, ¿no? Yo creo que es probablemente lo que más ha cambiado. Álvaro. Bueno, nosotros desde Aberdeen marcamos el escenario, y eso va muy en línea con lo que acaba de decir Ignacio, pero marcamos el escenario con 3 I. Las 3 I que son tipos de interés, inflación e incertidumbre. Bueno, son los 3 temas que más han afectado. La inflación ahora mismo es el evento que más preocupa a todos los gestores, y estas 3 I, en general, como digo, marcan el escenario. ¿Qué ha pasado? Pues que estas 3 I, en general, han descendido. La principal, la inflación, porque los datos de inflación son mejores de lo que pensábamos. ¿Se mantiene la inflación? Sí, pero la inflación va a bajar. Sobre todo hemos visto una caída importante en la parte de la energía. La incertidumbre, pues teníamos toda la incertidumbre de la recesión, que nosotros que pensamos que está ahí, que va a estar y que va a ser un poco más grave. De hecho, se vincula claramente esa recesión con los tipos de interés, donde vemos que los tipos de interés podrían tocar, o ya se ve dónde van a tocar máximos, y pensamos que los tipos de interés en algún momento de principios del año que viene deberían empezar a bajar. Entonces, eso, junto con la última I, que es la incertidumbre, que vemos que China está haciendo un reopening muy fuerte, están volviendo a la actividad, están volviendo a producir, es la mayor fábrica a nivel global y va a hacer que ayude o va a ayudar a que baje la inflación. Entonces, bueno, pues esos incertidumbres, junto con que Europa no está tan mal como parecía, y la guerra está afectando, por supuesto, muchísimo, y sigue afectando muchísimo, desde luego, pero el precio de la energía no es tan fuerte, pues hace que después de un año muy malo de mercados haya subido. Pero desde nuestro punto de vista todavía habrá que ser cautelosos, porque hay unas Is de incertidumbre, y todavía son las 3 Is, porque son tipos de interés, que va a pasar con ellos, inflación y incertidumbre geopolítica, con esos ovnis que comentábamos hace un rato, que bueno, que pues eso todavía va a poder afectar a la economía en general. Pilar.
Bueno, no me quiero solapar mucho con mis compañeros. Yo creo que también lo que ha cambiado es un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Hemos pasado un año 2022 catastrófico. En octubre creo que fue cuando empezamos a ver los primeros datos de inflación. Como decían mis compañeros, bueno, pues al final ya ponerle un tope y pensar que quizá ya hemos tocado pico es un optimismo que yo creo que es lo que se está reflejando ahora en los mercados. Pero bueno, tampoco hay que dormirse en los laureles. Nosotros desde Fidelity seguimos muy cautos, estamos cautos pues por lo menos desde antes de verano, porque todavía, como decía Álvaro, hay una serie de incertidumbres. Tenemos pues la incertidumbre del crecimiento, que va a ser el crecimiento, revisar las perspectivas de beneficios, que ya estamos viendo, pues que a lo mejor en Estados Unidos es más mixto, en Europa no son tan malos como parecía, pero habrá que monitorizarlo. Por supuesto, habrá que monitorizar qué pasa con la inflación. Creo que mañana hay dato en Estados Unidos y eso será fundamental para el sentimiento inversor. Y luego, por supuesto, a ver qué pasa con los tipos de interés. La reapertura de China, como comentaban mis compañeros, es una notición, con lo cual me quedaría con el buen dato de inflación tocando pico y la reapertura de China y, como principales empujes hacia esa vorágine de cómo están los mercados actualmente. Miguel, ¿cómo ves la fotografía? Y sobre todo si podemos confiar también en ella, ¿no? En que se mantenga. Bueno, yo creo que después de haber visto un año tan nefasto como el año pasado, en donde ni siquiera las carteras típicas de 60-40 funcionaron, en donde ni la renta fija donde te tenías que refugiar, pues fue muy negativo desde todos los puntos de vista, de todos los perfiles, incluso los conservadores, pues nosotros desde Allianz Bernstein coincidimos mucho con Álvaro y su aseveración sobre la incertidumbre, una de las IES claves. Porque la inflación sí que es cierto que fue un dato muy incierto, pero sí que es cierto que la situación de mercado siempre raya en esa situación de incertidumbre en donde no sabes muy bien dónde te pueden caer las malas noticias. Y cuando eso se contagia, te genera pues un año tan nefasto como el año pasado. Cuando empiezas a ver un poco la luz al final del túnel y empiezas a ver con perspectiva cómo puede venir este año y que no es tan grave como se esperaba el año anterior, pues empiezas a vislumbrar, digamos, los mercados, unas rentabilidades positivas, con unos datos macroeconómicos mejores de lo esperado, pero sí que sigue habiendo ahí algún problema que pueda venir a lo largo del año. Por lo tanto, nosotros no descartamos para este año pues que siga habiendo algo de volatilidad. Para nosotros este primer mes, no quiero decir que sea un espejismo, pero sí que es un alivio a los mercados. Veremos a ver si es un soporte para seguir creciendo en términos de rentabilidades. Pero sí que es cierto que estas curvas no han acabado. O sea, el mercado laboral para nosotros en Estados Unidos sigue siendo una punta de lanza desde un punto de vista negativo para con los mercados de aquí en adelante, y lo estamos mirando muy de cerca, ¿no? O sea, hace 2 viernes que esperábamos un 3,6, al final fue un 3,4 en Estados Unidos. Eso nos preocupa. Por lo tanto, hay una serie de cosas que todavía hay que mejorar, pero por lo tanto estamos centrándonos muy de cerca en esa situación. Pero como os comentaba, yo creo que el jueves pasado, desde un punto de vista de inflación, miramos sobre todo tres factores. Y aquí no hablamos con IES, lo hablamos de distinta manera. Hacemos la magnitud, la rapidez y el tiempo. Yo creo que la magnitud de la caída puede ser importante, la rapidez de esa caída y luego el tiempo en que nos podamos recuperar. Por tanto, vamos a ver cómo es este año. A las 10 nos va a dar Gentiloni la fotografía de Europa, pero Pilar, mirando esa fotografía y ya obturando por regiones, parece que Europa se ha comportado mejor en el inicio del año, parece lógico viendo que era el desastre y que no ha habido desastre, pero ¿cuál es la fotografía emergentes, Estados Unidos, Europa? ¿Cómo son las previsiones dentro de Europa, añadiendo además a Reino Unido, que está a la cola mismo de todo? Pues mira, nosotros la verdad es que a cierre del 2022, que como te decía, estamos defensivos porque pensamos que la recesión estaba aquí entrando por Europa. Esperábamos una recesión más fuerte, más profunda en Europa y una algo más cíclica en Estados Unidos algo más adelante. Y es verdad que arrancamos el año
con mejores estimaciones para Europa, y es simplemente, lo comentaba uno de mis compañeros, principalmente por la calidad del invierno, ¿no?, que está haciendo que bueno, pues las reservas de gas, lleguemos con más reservas de gas, y lo que esto supone en cuanto a la presión de precios que no se haya visto por ahí. Con lo cual, por ahí, buenas noticias, empezamos a rebajar quizá esa presión o bueno, pues ese escenario un poco más negativo. También pensamos que Europa ha descontado en cierta medida algo de la parte de incertidumbre, y también, bueno, pues ha descontado que iban a ser los primeros en tener unos beneficios algo peores. Con lo cual eso ya, como quien dice, está en precio. Y por último, Reino Unido. Como decimos, como decías tú, para nosotros es una de las grandes sorpresas, es una de las grandes apuestas para este año, y es principalmente por un tema de PERES. Es un mercado que está mucho más barato, en torno a un 50% de PER más barato que Estados Unidos, y luego, ojo, que también tiene el tema de la libra, que tiene una divisa muy débil de la que se podría beneficiar. Con lo cual, Europa, que a priori era donde veíamos más nubarrones, se está comportando algo mejor. En Estados Unidos nos gusta, sobre todo nos gusta para esta parte del año. Estados Unidos es un mercado refugio, es un mercado que, a pesar de las subidas de tipos, de la subida de la inflación, creo que era Ignacio que comentaba, ¿no?, cómo sigue aguantando el mercado laboral, cómo sigue aguantando la fuerza del consumo, que es en torno al 70% del PIB americano. Con lo cual, a nosotros Estados Unidos nos sigue gustando mucho para esta parte de año, que le vemos más incertidumbre, y claramente el ganador a largo plazo, emergentes, y nosotros tenemos el foco puesto siempre en China, que nos parece que, bueno, además ahora con toda la parte de la reapertura es realmente lo que nos gusta. Álvaro, ¿cómo veis esa fotografía macro por zonas? Muy parecida, hombre, desde la fortaleza de los datos macro, desde luego Estados Unidos sigue estando ahí, por calidad de empleo, por datos de desempleo que cada vez encima van mejor, y eso es lo que tiene que pasar, que haya más desempleo y que no todo el mundo tenga hasta dos trabajos posibles, como hemos visto. Entonces, los datos macroeconómicos, desde nuestro punto de vista, están muy en los extremos, según vemos nosotros el mapa, ¿no?, que es Estados Unidos y emergentes como datos de crecimiento, aportadores de crecimiento, y Europa un poco menos. Desde el punto de vista del mercado, desde luego es el contrario, es Europa y emergentes nuestras apuestas de mercado, y Estados Unidos no tanto. ¿Por qué? Porque está fundamentalmente muy cara prácticamente en todas las clases, en todas las clases de activo. Lo único, a lo mejor, interesante, o ha sido muy interesante el año pasado, ha sido toda la parte de la divisa, que bueno, pues que el dólar sigue estando fuerte, y va a seguir estando fuerte probablemente durante este año. Le veremos algo de debilidad, pero bueno, va a seguir siendo una moneda de refugio. Y toda la parte de crédito corporativo, desde luego, dólar está muy bien porque te lo paga. Luego, si lo traes a cobertura de divisa es más difícil. Pero, como decía Pilar, la verdad es que ahora mismo el foco está fundamentalmente en ver qué pasa en Europa, que las noticias eran muy negativas, y, como he dicho antes, es una de las noticias positivas del año. Y entonces, bueno, entre que el mercado estaba muy barato y vemos una posibilidad clara en Europa, pues sería uno de nuestros focos, de este año. Y desde luego Reino Unido pesa muchísimo desde nuestro punto de vista, siendo además casa británica, ¿no? Y luego emergentes, fundamentalmente Asia. El foco va a estar en Asia, va a estar en China y va a estar en todo lo que le rodea, ¿no? No olvidándonos de Japón, que yo creo que no hemos comentado, que bueno, pues que ahí está nuestro eterno samurái, ¿no? Silenciado. Pero bueno, Japón es una apuesta de refugio, el yen sigue siendo una apuesta de refugio, y bueno, desde ese punto de vista jugaría también un papel importante. Miguel. Bueno, yo creo que desde un punto de vista de renta variable, nuestra preferencia sigue siendo Estados Unidos. Vemos mayor certidumbre en ese mercado. Los datos macroeconómicos, salvo el mercado laboral, que debería de debilitarse por todo el efecto de los bancos centrales, de la FED, mejor dicho, pues yo creo que en ese sentido debería de tener un año más con menor volatilidad. Pues ya llegamos a esos picos, digamos, de
de tipos de interés y siempre que hay políticas monetarias de estas características podemos ver cómo el mercado puede traer más volatilidad. Y cuando vemos esa certidumbre en este mercado, pues podemos ver un desempeño, un resultado mejor a lo largo del año. Siguiente, mercados emergentes, sobre todo por el contagio de la apertura de China, básicamente, y todo lo que colinda. Y luego Europa y Reino Unido, donde tampoco les vemos desde nuestro punto de vista pues tanta certidumbre, ¿no? Todavía les falta, están con todos los motores para subir esos tipos de interés. Las presiones salariales en el Reino Unido tampoco están ayudando a esos incrementos salariales, por lo tanto, bueno, vemos ahí un poco más todavía que está en una fase previa. Desde un punto de vista de renta fija, pues sí que vemos también más certidumbre en Estados Unidos, con duraciones más largas, y ahí es donde básicamente vemos valor a día de hoy. Ignacio. Pues bastante de acuerdo bueno, en el fondo con todos, ¿no? La verdad es que nosotros estamos empezando por construir un poco ya la parte de renta fija, que llevábamos varios años con duraciones muy bajas, porque bueno, pues con tipos cero nos parecía que no había valor y que el riesgo estaba ahí. No pensábamos un proceso de normalización como el que hubo el año pasado, en 12 meses, pues las caídas que hubo. Evidentemente, yo creo que esto es muy doloroso en el momento, pero probablemente es mejor que 3 años seguidos perdiendo la renta fija, pero a partir de donde está ahora yo creo que ya se pueden construir unas carteras y de hecho hemos alargado un poco pues tanto duraciones como posiciones en renta fija. En la parte de renta variable preferimos un poquito más Europa frente a Estados Unidos, o no estamos tan ponderados en Estados Unidos como pesa en los índices, porque nos parece que Europa está algo más barata, que sí se puede beneficiar un poco las incertidumbres que habéis dicho, el no este invierno benigno por un lado, ahora debería caer mucho la inflación. Cuando hablamos de las caídas de la inflación, hay que recordar que el mes de febrero, me parece, en algunos países europeos subió más de 1 punto la inflación. Ese dato se va a ir y va a caer mucho. Que vaya a caer la subyacente, eso lo vemos más difícil, y con subidas salariales del 5 o 6% parece difícil que tengamos una caída, o sea, claramente se colocará la general por debajo de la subyacente, ¿no? Pero en cualquier caso Europa está más barato. Si vemos que va a haber actividad, la reapertura de China que comentábamos, etcétera, ¿no? Y luego, en cuanto al resto de mercados, pues evidentemente también favorecemos los emergentes. China lleva 2 o 3 años muy malos en su mercado financiero y como gran comprador de todos sus vecinos, y creemos que efectivamente el foco debería estar en Asia y que debería mejorar algo, y probablemente Japón de paso, ¿no? Pero es verdad que nos centramos un poquito más en emergentes, y también en emergentes en su parte de deuda, porque creemos que con un dólar algo más débil de lo que estuvo el año pasado, lo tenemos en un rango pues a lo mejor entre 1,05 y 1,15, pero que a lo mejor en algunos momentos se acerca a ese 1,15, los emergentes suelen salir favorecidos de esa debilidad del dólar y se podrían conseguir buenos retornos. Tenemos la renta variable europea abierta desde hace unos 6 minutos, tenemos Eurostoxx 600 subiendo 0,20, no ha cambiado demasiado la fotografía respecto a lo que veíamos en futuros, IBEX 35 0,15% arriba, en Francia la bolsa también 0,35, mercado que recupera después de la primera semana negativa que fue la semana pasada en el 2023. Habría que poner el foco un poco en que la renta variable americana en futuros sigue teniendo una caída del 0,18-0,20 a pesar de la apertura positiva en Europa, y el foco puesto en el petróleo, ¿no? Está pesando todavía más que la demanda, sobre todo el dato de PIB que hemos conocido en Singapur esta noche nos va dando que la demanda global no termina de ponerse en marcha, y por tanto, aunque recorte Rusia 500.000 barriles de petróleo, pesa más la demanda, caída de casi el 1% en el petróleo, 85,69 el Brent y 79,19 el West Texas. Euro sigue débil, 1,067, prácticamente plano en la apertura. Bolsas europeas, como se esperaba, que venimos contando desde las 7 de la mañana, que la jornada venía con un movimiento de subida, aunque no en la parte americana. Tenemos previsiones de crecimiento a partir de las 10 de la mañana con Gentiloni, que veremos aquí en Negocios Televisión. 9 y 7. Álvaro, bancos centrales e inflación. Entremos un poco más a tocar molla, ¿no?, de qué es lo que puede suceder en el 23. Bancos centrales pausarán y pivotarán, e inflación de verdad caerá o encontrará suelo. ¿Qué prevéis? Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, tenemos además, yo creo, una visión bastante contraria, y Ignacio si no nos lo cuenta luego, pero tenemos una visión bastante contraria en general, porque pensamos que
bueno, que los datos, que la recesión va a venir, le damos una probabilidad altísima por encima del 60% a la recesión global. Fundamentalmente va a haber un soft landing, no lo tenemos claro, va a venir mucho aparte por lo que han dicho del proceso de desempleo, de empleo, de los datos de empleo en Estados Unidos, y eso es lo que podría provocar que fuera un soft landing o un hard landing. Pero la visión que yo decía que es un poco más diferente es que pensamos que va a haber una caída muy fuerte de tipos de interés en el momento en que lleguen a ese pico y empiecen a pivotar. Al igual que ha habido una subida muy fuerte de tipos de interés, los datos pensamos que serán negativos. Vamos, me encantaría enseñarte el gráfico que tengo aquí porque no lo he visto en prácticamente ningún lado y hay una caída muy fuerte. Mándamelo, lo intento, podemos poner mientras. Como tienes mi WhatsApp, me lo puedes mandar. Y hay una caída de tipos de interés bastante significativa a partir de 2024, retornando prácticamente a cero, manteniéndose siempre ¿A cero el qué? ¿Los tipos? Los tipos. ¿Volviendo a cero? Volviendo entre el 0 y el 1. Sí, pues agresivo es, ¿no? Es agresivo. Por eso decía que creo Porque que es eso una significa visión... que estás proponiendo que lo que hemos vivido es un accidente, pero que seguimos en el mismo modelo de economía con los tipos de interés muy bajos. Prácticamente. ¿Pensáis el resto lo mismo? Nosotros sí que estamos un poco alineados, o sea que tampoco, no una bajada tan radical ni muchísimo menos, pero bueno, sí que dice pensamos... casi al cero, ¿eh? No, nosotros no. Nosotros lo que pensamos es que Ese dice el gráfico, año... No yo, ¿no? No, yo el gráfico y los economistas de Aberdeen, perdón. Bueno, Morgan está diciendo algo parecido, ¿eh? Vale. Pero sigue llamando la atención, Nosotros ¿no? pensamos que este 2023 estará marcado por dos fases. Una primera de aquí a verano, donde seguiremos viendo subidas de tipos algo más ligeras de lo que quieren y se empeñan en decir los bancos centrales, tanto la FED como el Banco Central Europeo. Esperamos una subida en Europa, bueno, pues hasta 3,25, que yo creo que es un poco lo que está descontando el mercado. En Estados Unidos hasta un 5,25, pero aquí me atrevería a decir un poco en línea con Álvaro, con Aberdeen, que luego empezarán a caer. Es más, para Europa nosotros prevemos no esperar a 2024, sino que quizá, y aquí me voy a mojar, que veamos el famoso pivotaje a partir de octubre, o sea, de cara a otoño de este año, antes de que termine... Pero eso significa que la inflación sí que está bajando muy fuerte. El año. Para la inflación algo parecido, hemos tocado ya picos y que esperamos que caiga y que caiga de forma radical ahora. La inflación nosotros vemos también ahí, bueno, pues unas fuerzas estructurales que son inflacionistas y que van a hacer que se quede en torno a un 3%, no llegaremos a ese nivel objetivo del 2% que pensamos que en un momento dado se tendrá que revisar al alza. Y cuando hablo de inflación, bueno, pues hablamos desde un punto de vista de bancos centrales. A los gobiernos les interesa mantener una inflación alta para que al final, bueno, pues esto deteriore en cierta forma la deuda acumulada que hay desde el 2008. Y luego, bueno, pues yo tengo las 3 Ds en cuanto a inflación, que son todo el tema de la demografía, efecto inflacionista, todo el tema de la desglobalización, las fábricas volviendo a origen y eso supone unos costes, y todo el tema de la descarbonización que también va a tener unos costes. Y eso es lo que pensamos nosotros que va a hacer que la inflación no pueda caer hasta esos niveles de un 2%, se quedarán en torno a un 3%, con lo cual tipos volviendo... Pero unos 3 no permiten el 0%. No, ya, bueno, por eso tenemos te digo el que yo no gráfico, estaba pues tan si podemos agresiva. verlo, si nos lo quieres contar, Álvaro, ahí está. Bueno, básicamente ahí tienes los dos efectos y claramente ves cómo prácticamente la inflación en todos sus aspectos, en servicios principales, en bienes principales, mira, ahí lo tienes un poquito más grande. el CP y en la inflación general sí estaría en línea con el 2%, y eso lo que hace es que puedas bajar los tipos de interés a la derecha. Como ves, yo creo que tienes es una campana de Gauss, Europa, ¿no? Japón, Estados Unidos, Reino Unido y China incluidos, y ves cómo en la parte de la derecha prácticamente vuelven al 0%. No hablamos de tipos negativos otra vez, por lo menos no ahora mismo, pero bueno, es significativo esa caída tan fuerte hacia 2024-2025. Entonces, bueno, y eso lo que hace es... Bueno, que viene de que hay una recesión más profunda y más elevada de lo que en general pensamos. Que puede haber mejorías a este escenario, desde luego, pero bueno, eso es un poco lo que prevén nuestros economistas. Y decía, o sea, lo cuento sobre todo porque vamos, el otro día le pregunté en el call macro al economista si era verdad. Me dijo, sí, tenemos una visión muy fuerte y muy clara sobre esto, que bueno, que a lo mejor puede ser un poco
poco diferente, un poco más negativa o positiva, según lo mires desde el punto de vista general, pero bueno, me llama la atención. Sí, sí. Miguel, ¿cómo lo veis? Desde nuestro punto de vista no vemos los tipos de interés este año que bajen. O sea, pensamos que tanto en Estados Unidos como en Europa todavía quedan movimientos al alza significativos, sobre todo en Europa. Y en Estados Unidos, como he dicho antes, estamos ya llegando a esa encima de esa loma de los tipos de interés. Como he dicho antes también, lo que nos preocupa sobre todo desde la Investing es el mercado laboral y esa fortaleza y cómo está alimentando, pues sobre todo pues el tema de los salarios, esa presión inflacionista, ¿no? Puede ser que a lo largo de estos meses veamos también un ligero contagio del precio de la vivienda, que todavía no se ha trasladado de lleno a la inflación, lo cual puede hacer que esté un pelín más saturada y alargue un poco más el proceso de estabilización de tipos de interés. Yo creo que ese es un momento importante porque todos los efectos que tienen los tipos de interés hoy en día en la economía, pues la economía tarda en ajustarse, ¿no? Y ese ajuste yo creo que lo vamos a ver a partir de abril en adelante, en donde veremos seguramente que el mercado tiene que asimilar este nuevo escenario, ¿no? De tal manera que no vemos subidas de tipos de interés hasta bien entrado el año que viene y estabilización de la economía en el último trimestre, sobre todo en Estados Unidos. Como digo, mercado laboral, viéndolo muy de cerca, que deberíamos de ver mayores despidos en determinados sectores como el tecnológico o el financiero, que han sido los más ayudados en la pandemia. Ignacio. Pues hombre, espero que no se cumpla el escenario de Aberdeen, porque si nosotros vemos que si ese gráfico que hemos visto antes sucede, desde luego las bolsas se han metido una torta verdaderamente importante. O sea, estaríamos hablando del 30-40%, no es lo que descuenta el mercado y tendríamos caídas muy fuertes en bolsa. Evidentemente grandes ganancias en tipos de interés, sería el call de haber comprado carteras a estos niveles, estaría muy bien, pero las bolsas desde luego lo harían muy mal, ¿no? Es decir, renta fija saldría muy beneficiada. Muy beneficiada, claro. Evidentemente. Entonces, si los tipos se van a cero, el bono a 10 años, pues del 3-4% que está, volverá al 1 o incluso por debajo, ¿no? Entonces ahí tendrías casi recuperar lo del año pasado. Siempre hemos dicho a nuestros clientes, sobre todo a los más conservadores, cuando nos preguntaban si recuperarían este año, les hemos dicho no. Y si lo recuperas en la parte de renta fija, malo es, porque el resto quiere decir que va muy mal, ¿no? Nosotros para ver esa bajada de tipos estaríamos evidentemente en una recesión muy importante, o sea, no una recesión de unas décimas, en una recesión de caída del PIB realmente importante, ¿no? Nosotros estamos más un poco con la visión de AllianceBernstein en el sentido de que vemos la inflación bajando, ahora simplemente por factores de sustitución, de aquí a junio mucho, puede irse la general a lo mejor a niveles del 4 o 5%, donde igualaría ese nivel de tipos terminales que estabais hablando antes, ese 5 más o menos que pueda llegar Estados Unidos, un 3,5, 4 en Europa. A lo mejor Europa tiene que ir un poco más allá. La clave luego será el comportamiento de la subyacente, que es la que nosotros tenemos más dudas. Siempre que ha habido una subida tan fuerte de la inflación general y que luego ha acompañado la subyacente, nunca se ha conseguido en año y medio volver, que es lo que estaría descontando el mercado para ver bajadas de tipos, ¿no? Entonces, mientras se mantenga, los bancos centrales, de los cuales hay que fiarse lo que hay que fiarse, pero han dicho por activa y por pasiva que esta vez no les importa una recesión y ahora la estamos, y por eso la estábamos descontando, pero ahora la estamos alejando porque parece que los datos son caprichosos y no acaban de bajar, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos en un escenario más tranquilo, que baje, que probablemente no baje tanto, y entonces las bajadas de tipos se atrasen efectivamente a 2024 y que sean moderadas, o sea, que mientras la inflación no baje, vayan los tipos acompañando un poco a los niveles de inflación sin tampoco caer mucho más allá, ¿no? Y en el tema del mercado laboral, la verdad es que es sorprendente, porque es verdad que todas las tecnológicas, pues no sé, si sumamos los despidos anunciados, a lo mejor van 200.000, pero luego salen el dato este de
de JOLTS, los Job Openings, cada mes, y de 12 millones habían bajado a 10 y han vuelto a subir a 11. O sea, se siguen abriendo puestos en Estados Unidos que evidentemente no se cubren. Es verdad que ya con 5 millones de parados y 11 millones de puestos, ahí debe haber una clara diferencia entre las cualificaciones que piden los empleadores y los desempleados, y sabemos que además la pirámide poblacional favorece que el paro vaya a seguir bajando. Incluso en España veremos que en unos años seguramente nos vamos a niveles europeos por pura pirámide poblacional, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver hasta qué punto eso no hace que la inflación sea persistente, y a lo mejor tenemos tipos más altos en general, ¿no? O tenemos que empezar a convivir con unos tipos algo más altos, ¿no? Entonces nosotros, bueno, es verdad que si la economía se para, y se para como afirma Aberdeen, pues entonces a lo mejor sí tenemos bajadas de tipos puntuales por parte del Banco Central Europeo, pero nosotros, y de la Reserva Federal, pero nosotros a día de hoy no lo vemos, porque creemos que la inflación va a ser más resistente de lo que está ahora mismo descontando el mercado, sobre todo la subyacente. Miguel, sectores clave, y cómo pensáis que hay que preparar también carteras de inversión con la mirada puesta en sectores para esta fotografía que estamos viendo, marcada por incertidumbre también. Llevamos todo el año pasado hablando aquí del sector salud, y cómo para nosotros sigue siendo un sector estratégico para componer una cartera, desde el punto de vista del poder de fijación de precios, de la tecnología metida de una manera general en todos los subsectores dentro del sector salud, y por eso nos sigue gustando tanto toda la diversificación de búsqueda de compañías resilientes, compañías robustas que nos puedan ayudar a diversificar esa cartera. Por lo tanto, nosotros en este caso no buscamos esa quinta esencia de buscar la esencia ni la ciencia dentro de las carteras de salud, sino buscamos compañías bien gestionadas. Entonces, en ese sentido, buscamos las mejores ideas dentro de todo el sector salud, incluyendo todos esos subsectores. Por lo tanto, es lo que hoy en día pensamos que pueda tener más sentido desde un punto de vista sectorial. Pilar. Bueno, nosotros, como comentabas antes tú también, debido a todo el tema de la incertidumbre, lo que buscamos son estrategias globales, estrategias que estén muy diversificadas, estrategias que tengan quizá el punto o el enfoque en toda la parte de sostenibilidad, que va a ser fundamental. Y ahí realmente nosotros vamos a poner 3 sectores o 3 temáticas. El primero es la tecnología, que no nos gusta hablar tanto de sector, sino que es una temática estructural. Cualquier compañía que no se adapte al cambio de innovación se va a quedar fuera. Con lo cual no estamos hablando de tecnología, de las compañías growth, de las megacaps, no, estamos hablando de compañías de calidad, compañías infravaloradas en un momento dado por el mercado, y donde hay un recorrido enorme. Ejemplos, bueno, pues todo lo que es el almacenamiento de la nube, todo lo que es la tecnología de la salud, incluso todo lo relacionado con el famoso metaverso, no solo para los juegos online, sino que pensamos que a través del metaverso es la nueva forma de trabajar o la nueva forma de relacionarnos, y es, bueno, pues una temática a futuro. Por un lado, como te decía, tecnología; por otro lado, todo lo que tenga que ver con las energías limpias, energía solar, energía eólica, todo eso nos gusta mucho también a futuro. Y como ideas quizá más defensivas, en función, bueno, pues si viene una situación complicada, por un lado toda la parte de salud, que comentaba Miguel, y por otro lado también nos gusta la parte de utilities. Y eso, bueno, siempre y cuando lo veamos desde un punto de vista, como te decía, global, diversificado. También, bueno, mucha gente nos pregunta por la parte de bancos, y yo siempre digo, la idea no es bancos. Es verdad que esta primera parte del año nosotros pensamos que seguirán subiendo tipos y la segunda quizá bajarán. Entonces, ¿para qué vamos a tener una idea de inversión de bancos? Vete a una idea de financiero que se aproveche también de temas de seguros, que lo han hecho muy bien, y que si hay una recesión lo seguirán haciendo bien, que se puedan también beneficiar, bueno, pues toda la parte fintech, la innovación tecnológica que hablábamos antes. Con lo cual, lo que será fundamental este año es, además de carteras globales y diversificadas, es una buena selección de producto y de temática. Álvaro. Bueno, muy parecido, porque son 2 temas, has dicho, sectores muy importantes, y esos 2 para nosotros son muy importantes. El principal este año para nosotros es renta fija, y renta fija de financiero. Hablábamos de bancos, pero hablamos de aseguradoras también. Bueno, han sufrido mucho, pensamos que llevan
un periodo desde el 2013 de provisiones, y desde un punto de vista tanto de rentabilidad, de riesgo como de momentum, pensamos que todo lo que sea deuda subordinada, incluso de bancos y entidades financieras, va a estar ahí. Adicionalmente le puedes añadir híbridos corporativos, etcétera, etcétera, pero esa sería nuestra apuesta principal para este año. Otros sectores fundamentales, desde luego, la innovación, como decíamos, que es un concepto un poco más global que solo el tecnológico. La innovación y todas esas empresas que van a ayudar a transicionar al mundo, a un mundo más tecnológico o más de soluciones, desde luego, desde nuestro punto de vista también, y healthcare. ¿Dónde no estamos tanto? Pues evidentemente con esa perspectiva que he marcado, pues en el consumo cíclico, en utilities en general, estaríamos más infraponderados que a los tres sectores anteriores, que incluso le metería el sector industrial, que está muy vinculado a esa innovación que estamos viviendo. Pero vamos, nuestro punto fundamental es financiero, sobre todo por la parte de la renta fija corporativa. Ignacio. Sí, pues en ese sentido podríamos estar bastante de acuerdo. Hemos empezado por ahí. Es verdad que creemos, efectivamente, como comentaba Álvaro, que los bancos han hecho mucho sus deberes estos años, que tienen un nivel de capitalización bastante importante. De hecho, se han inventado nuevos colchones como los cocos, que evidentemente habría mucho banco. A lo mejor Bankinter emitió uno el otro día. Seguramente no tendría necesidad, pero tiene la obligación de emitirlo, ¿no? Y ese tipo de productos creemos que van a funcionar bien, pero también creemos que el sector va a funcionar bien en bolsa. Hemos hecho algunas estadísticas donde es verdad que Europa se comporta mejor que Estados Unidos, y llevamos prácticamente 10 años donde Estados Unidos lo ha hecho mucho mejor que Europa, prácticamente desde la crisis del 15, desde la crisis del 2008, porque sus beneficios han crecido más. Este año, con una tecnología a lo mejor un poco más en duda, en el sentido de beneficios, no de concepto de innovación como decía Álvaro, sino más en duda por beneficios, porque pueda tener los menores. Los bancos, sin embargo, aquí en Europa, que tienen mayor presencia, ganando mucho dinero, porque después de 6 años tenemos tipos positivos, la parte alta de la cuenta de resultados vuelve a funcionar para los bancos, y eso les va a permitir, y las provisiones están hechas. Hombre, si nos vamos a un escenario de recesión fuerte habrá que provisionar más, pero a día de hoy parece que los colchones son más que suficientes. Entonces, deberíamos ver una mejora de beneficios relativa a Europa, Estados Unidos, y eso generalmente ha favorecido a las bolsas europeas frente a las americanas. Además, llevamos varios años, y el año 2022 fue especialmente duro, de salida de flujos de Europa, que en parte está empezando a recuperar, también con una mayor fortaleza del euro, ¿no? O a lo mejor coincidente con eso, ¿no? Entonces, sector financiero sí lo vemos bien. Si no nos vamos al escenario de recesión, sí veríamos bien algunos sectores básicos que han sufrido bastante y que estaban muy baratos en Europa. Por ejemplo, el sector del automóvil, que con los cuellos de botella lo ha hecho bastante mal. Y bueno, si no nos metemos, hay un déficit de renovación del parque muy grande, no hay inventarios en Estados Unidos después de este año o estos años. Entonces, ese es un sector que, además, comprándolo a Pérez por debajo de 10, casi todo el sector, pues debería poder hacerlo bien con una economía simplemente sostenida, no digo en recesión, ¿no? Con lo cual, esos sectores básicos iríamos. Salud, pues es un sector que nos gusta, que creemos que está en relativo bastante más barato de lo que lo estaba hace 5 o 6 años, y ahora pues se puede meter como inversión a medio o largo plazo. Probablemente no nos dé grandes alegrías, pero no nos va a dar grandes sustos, sobre todo si nos vamos al escenario negativo en lo económico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que haciendo una cartera así, más o menos, estaríamos menos en utilities ahora mismo, pero yo creo que porque es más difícil, nos parece que las valoraciones son un poco más demandantes de lo que eran, o en relativo de lo que han sido. Siempre estaban baratas y ahora hay sectores que nos parece que están más baratos, ¿no? Pues Ignacio, Álvaro, Pilar, Miguel, gracias a los 4 por acompañarnos, por ponernos las perspectivas. Nos quedamos con el gráfico aquí, a ver si esos tipos de verdad van al cero. A mí se me han puesto los pelos de punta. Muy de punta los pocos que me quedan. Bueno, pero luego Goldilocks, ¿no? A mí también. Pero luego la salida de eso será un festival. Sí, los bancos centrales lo que sí saben hacer es salir de ahí, ¿no? Sí. Eso nos lo has enseñado. Muchas gracias a los 4. Buen día y buen negocio. Gracias. Buen negocio. 9:27, nos vamos a publicidad, pero antes.